En informática se denomina variable a un espacio de memoria que contiene datos de un tipo determinado y que se identifica a través de un nombre. Se denomina variable pues el contenido de ese espacio de memoria puede cambiar durante la ejecución del programa que la utiliza. El nombre de la variable representa la dirección de memoria que ocupa la variable en el mapa de memoria de la computadora y el contenido de la variable es el valor almacenado en dicha posición de memoria. La operación de asignación es una sentencia que permite almacenar un cierto valor en una cierta dirección de memoria, es decir, darle un valor a una variable. En lenguaje C, el operador asignación es el operador igual. Como se ve en la expresión, del lado izquierdo de este operador hay que colocar el nombre de la variable que va a almacenar el valor y del lado derecho el contenido de la variable, es decir, aquel valor que queremos guardar en la variable. Ese valor puede ser un dato constante, el resultado de una operación o el contenido de otra variable del mismo tipo. En este ejemplo tenemos que a la variable de tipo numérica cantidad se le asigna el valor 12. Los nombres de las variables son elegidas por el programador siguiendo las reglas establecidas por el lenguaje de programación con el que está trabajando. En el lenguaje C, las condiciones a seguir al elegir el nombre de una variable son las siguientes. Deben empezar con una letra, luego pueden continuar letras y números combinados. Cuando los nombres son compuestos, no puede dejarse espacio entre esos nombres. No usar ningún carácter especial, signos de puntuación, ñ, por ciento, pesos. El único carácter que puede utilizarse es el guión bajo. Todos los lenguajes tienen palabras reservadas, las cuales no pueden utilizarse o elegirse como nombres de variables. Por otro lado, y para darle legibilidad al programa, se recomienda elegir nombres significativos que representen el dato que van a guardar. Elegir nombres cortos, dado que cualquier abreviación pasa a ser una variable diferente que el compilador no reconoce. El lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas, lo que quiere decir que si a un mismo nombre de variable lo escribimos todo en minúscula o todo en mayúscula o hacemos combinaciones de mayúsculas y minúsculas, para el compilador de C son todas variables diferentes. Un tipo de dato especifica el conjunto de valores que puede asumir una variable. Para cada tipo de dato se definen el rango de valores y las operaciones que pueden realizarse con variables pertenecientes a ese tipo de dato, así como el espacio real de memoria que va a ocupar dicha variable, en bits o bytes. En el siguiente cuadro se identifican los distintos tipos de datos que pueden tomar las variables con las palabras reservadas por el lenguaje para distinguirlas, los rangos de valores de trabajo y los formatos de cada una de ellas. Hagamos la siguiente práctica de asignación de variables. Además de la operación de asignación, está representada la memoria principal con las celdas de memoria que le corresponde a cada una de las variables de trabajo. A la variable x se le asigna el valor 2. A la variable y se le asigna el valor 3. A la variable x se le asigna el contenido de la variable y incrementado en 1. 3 más 1, 4 y eso se almacena en la variable x, perdiendo el valor anterior. En la siguiente asignación, al valor que posee x se le incrementa en 1 y se reasigna en la misma variable x, tomando el valor 5. Ahora, a y se le asigna el resultado de esa operación, siendo 17 su nuevo valor. Continuando con la ejercitación, podemos llegar a la conclusión de que una variable solo almacena un único valor en memoria y siempre que se le reasigne un nuevo valor, pierde automáticamente el valor anterior. Esto es lo que llamamos un tipo de dato simple. Una única variable corresponde a una única celda de memoria a la cual se le puede almacenar un único valor. En un programa en C, para declarar una variable, primero se indica el tipo de dato de la variable y luego el nombre de la variable. Si hay varias variables del mismo tipo, se las puede agrupar separándolas por una coma. En un programa C
Se puede declarar las variables primeramente y luego asignarles un valor, o bien en la misma declaración asignarles el valor inicial, es decir, hacer simultáneamente declaración y asignación de valor. En este ejemplo se muestra además cómo se realiza un intercambio de valores entre las variables a y b, utilizando para eso una tercera variable d. El valor de la variable b se guarda en la variable auxiliar d. Ahora a b se le asigna el valor de a. En este punto a y b tienen el mismo valor. Finalmente a a se le asigna el valor de d, que es donde estaba guardado el valor de b. Y de esta manera los valores de a y b quedan intercambiados.